Estamos de vuelta, ¿qué tal? Bienvenidos. Dejamos ahora la robótica de lado, ya hemos recogido por aquí a ese robot que nos ha visitado esta tarde y hablamos ahora de gastronomía. Se lo decíamos, vamos a hablar de algunas de las iniciativas, de los planes que para este próximo fin de semana y para las próximas semanas tenemos, no solamente aquí en la capital, sino también en la provincia, y en este caso nos vamos a adentrar en las jornadas del bacalao del Hostal Doña Juana, allí en Ágreda. Bueno, bienvenido Luis Miguel Modrego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Bueno, hablamos del bacalao, vosotros sois unos especialistas, lleváis ya unos cuantos años con estas jornadas y eso es que han funcionado bien. ¿Cómo surgieron, cómo nacieron y el porqué del bacalao en nuestra tierra? Bien, buenas preguntas e interesantes, exactamente. ¿Cómo nacieron y por qué? ¿No? Inclusive me has adelantado el motivo de esta entrevista. Bien, ¿cómo nacieron? Pues bueno, nacieron hace nada menos que 30 años en una reunión de varias personas, una de Ágreda, Samuel, y uno de los, yo creo que trabajó en esta casa, ahora exactamente su nombre no recuerdo, pero en una noche, o sea, en una tarde de invierno, finales de septiembre, principios de octubre, de hace 30 años, justo unos pocos meses antes de que mi hija naciera, Nerea, pues pensamos en qué hacer para motivar a la gente, a los visitantes, a los turistas, no del resto de España, sino de los alrededores, para ver algo diferencial, algo diferente. Como tú bien sabes, en nuestra Castilla y León, el producto por excelencia, uno de los productos por excelencia es el lechazo, ¿no? Es el corderito, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, evidentemente, como no decirlo, el cerdo, ¿no? Entonces, como eso era ya algo harto conocido, el producto por antonomasia de Ágreda, que había traído desarrollo y gastronomía, era el bacalao, ¿no? El bacalao no sonoro, aunque está bien en algunos casos, sino gastronómico, ¿no? O sea, de comer, de llevarse a la boca. Entonces, a partir de ahí se gestaron varias ideas, entre ellas se habló del cordero, que por entonces no había ningún tipo de jornadas, la única que evidentemente, como todo el mundo sabe, es la de mi amigo Gil, del Virrey, y vimos que podía ser el bacalao una idea muy interesante. Y sobre todo por una de las cuestiones más importantes a la hora de cocinarlo, por su versatilidad, ¿no? Es un pescado que admite cualquier composición, cualquier elaboración, y que hay una cultura en España muy arraigada, de esa cultura gastronómica humilde, sencilla, rica, con productos muy básicos, con un ajo, con un aceite bueno, o con unas verduras, o, en fin, en España hay un acervo gastronómico tremendo referente al bacalao. Eso por un lado, ¿no? Es decir, ¿cómo nace, no? Las primeras jornadas fueron en septiembre, pero vimos que era el final del año y no cuajaba. Y entonces las pasamos a la Cuaresma, ¿no? Que invita a comer pescado y bacalao en este caso. Entonces pasamos al periodo de Cuaresma y el eje era, es decir, cronológicamente era acabar en la Semana Santa con bacalao, ¿no? Entonces, desde hace ya prácticamente 7 u 8 años o más, ampliamos el tiempo, antes era solamente exclusivamente un mes, y ya decidimos mantenerlo entre 7 y 8 fines de semana, para dar posibilidad de que todo el mundo no se haga escaso el tiempo, ¿no? Entonces, eso es un poco la historia, y luego puntualmente el porqué. Dices el porqué. Pues eso es... en marketing dicen, no entiendo mucho, no me quiero meter en ese jardín, que la gente te compra no lo que haces, sino por qué lo haces, ¿vale? Sí. Entonces, el por qué, pues es todas las empresas, pequeñas, grandes y medianas, una de las grandes incógnitas de decir,
te hablan de qué es lo que hacen, cómo lo hacen, pero cuando les dices ¿por qué lo hacéis? Oh, eso es difícil. Cuesta responder a esa pregunta. Sí, a veces, es la más difícil, ¿no? Entonces, yo siempre me retrotraigo un poco al motivo, o sea, es decir, a la esencia de mi casa. La esencia de mi casa la fundan mis abuelos maternos, Abel y María, personas que habían tocado muchos palillos hace muchos años y de todo tipo, tenían negocios de todo tipo. Pero fundamentalmente algo que les unía era dar un servicio a la gente que pasaba, al transeúnte que pasaba. Imagínate tú, hace, ¿qué te diría yo?, 60, 70 años, con camiones de esos que, en fin, que no se sabía cómo funcionaban, que si llegaban allá era un logro, y esas personas que llevaban las mercancías de un lado a otro, ¿no? Los choferes, en este caso, los viajantes y demás, esos eran casi aventureros del siglo XX o XIX-XX. Entonces, darles un alojo, darles cariño, darles buena comida recién hecha, comida de proximidad, que entonces no existía la no proximidad, ¿no? Exactamente. Y en momentos difíciles, cuando entonces nevaba, cuando entonces verdaderamente hacía frío, aunque hoy algunas veces lo hace, el tema Filomena, ¿no? Pues darles cobijo. Recuerdo de pequeño, no una, sino muchas veces en invierno, y no me extiendo más en esta pequeña introducción, ver el bar, la cafetería, llena de personas que habían ido, o sea, que debido al mal día, ¿no? Pues les tenías que dar alojamiento, porque entonces no tenías tantas habitaciones, y tenían que dormir en la cafetería. Tenían que pernoctar allí. Tenían que pernoctar allá, durmiendo de No cualquier otra manera. Y dices, ¿por qué? Pues porque al final te debes a la gente. Qué bueno. Oye, pues lo que está claro, y además con esto que nos cuentas, es que además es uno de esos establecimientos que ha hecho historia y que ha vivido la historia de nuestra provincia, y que ahora, sí. bueno, pues vosotros continuáis y que habéis creado, ido transformando con los años estas jornadas del bacalao, que no es un bacalao cualquiera. Además, tengo entendido que es una variedad muy específica, sí, con la que trabajáis y de gran calidad, venida de Finlandia, sí, ni más señora, ni menos. Exactamente. Bueno, como bien sabes, yo me atrevería que hay más de 100 especies, si no son 300, las especies de bacalaos, ¿no? Pero bueno, el bacalao que nosotros tocamos es Gadus murua, es el origen, como palabra latina, ¿no? El origen latino, y una de las claves de este bacalao es que está pescado a anzuelo, ¿vale? Es decir, Pachi Giraldo, que es el proveedor nuestro desde hace ya más de, pues podríamos decir 20 años, hoy 20 y 25 años, es un enamorado evidentemente de su profesión y de su producto. Y dice, aquí, o sea, yo solo compro bacalao pescado a anzuelo. Bueno, pues este es nuestro bacalao. No es un bacalao de arrastre, no es un bacalao de grandes o sea, de gran acopio, sino un pescado que es un señor que está ping, ping. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues bueno, que el pescado que se trae está mimado, está pescado con artes de hace muchos miles de años. Y eso, dices, ¿eso se puede hacer? Claro que se puede hacer en este siglo. Y claro que hay que, evidentemente, eso se tiene que pagar. O sea, si yo te digo las facturas que pagamos de bacalao, no te asombrarías. ¿Por qué? Pues porque hay de muchos precios y muchas calidades. Pero en nuestro caso apostamos por eso. Qué bueno. Oye, te quería preguntar también un poquito por el menú. ¿En qué consiste exactamente pues este menú de las jornadas, o qué variedades o qué variantes hay para quienes se quieran acercar a disfrutar de él? Bueno, mira, deciros una cosa. Si bien es cierto que hoy estoy aquí, no ha sido posible que en un momento determinado los artífices, porque yo soy el altavoz, evidentemente, de Hostal Viña Juana. Los artífices de este menú son dos personas
que se remiten a estos nombres. Asun Calvo, como la jefa de cocina de Hostal Doña Juana, como máximo exponente, y Gabriel Rodríguez, que es el cocinero colaborador de Hostal Doña Juana, que ya lleva 2 años, con estas son las segundas jornadas, que pese a su juventud, tiene escasos 30 años, tiene las cosas muy claras, tiene una gran experiencia desde los 20 años, 10 añitos estando en muy buenas cocinas, fundamentalmente de la zona de Aragón. Pues colabora con nosotros, como bien digo, y es conjuntamente con Asun los creadores de estas jornadas. Por dar unas pinceladas, para que la gente que quiera y que desee acercarse, sí deciros una cosa, y aquí no quiero, y bueno, lo digo con todas las palabras, quiero pecar de petulante. Las 2 últimas jornadas son las mejores con diferencia. Con diferencia. Es decir, hay un mimo en la elaboración de los platos elevado a la enésima potencia. Pero después de 30 años se puede seguir innovando con el bacalao. Bueno, vamos a ver. Si te digo que todos los libros les hemos pasado 10 veces, pues sería poco. Entonces, ahora, es decir, necesitamos de la ayuda de otras personas para que con su, primero, ilusión, con su experiencia, creen nuevas visiones del bacalao. Es decir, nosotros no hemos hecho siempre las mismas jornadas año tras año, no, todas han tenido un hilo conductor, una historia que contar, algo que transmita a la gente que no están en las mismas jornadas año tras año. Claro. Entonces, te puedo hablar de jornadas de la gastronomía en el Perú, del bacalao en los 5 continentes, del bacalao en la cocina del río Keiles, a su paso por la parte del Ebro, de la cocina con toques de Marruecos, de la comunidad Castilla, o sea, de la comunidad de aquí, o sea, hay una riqueza en cuanto a proyectar el bacalao tremenda, en el caso de Hostal Doña Juana, ¿no? De las jornadas del bacalao. Entonces, entrando un poco en lo que nos interesa, en las 30 jornadas del bacalao, este año concretamente hemos apostado por algo que está muy en tendencia. Al final, lo que tienes es que ver cómo la gente está probando cosas, qué está gustando, ¿para qué? Para de alguna manera, para ir a la vez, no ir en contra, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Sí. Y este año les hemos dirigido a la cocina asiática, cocina taiwanesa, alguna pincelada japonesa, que está muy de moda y que tiene mucha aceptación. Ejemplo, pues el pan bao. El pan bao es un pan que se puede hacer en casa, muy sencillito y muy económico. Bao significa envolver, es un pan de agua, hecho al vapor, y que en la comida, en los street foods, hoy en día muy en boga, ¿me entiendes? En los food trucks, pues se debe comer con las manos, evidentemente con una servilleta al lado para evitar ponerte pringoso. Se hace con evidentemente con bacalao, se hace con unas verduritas salteadas al wok, con una mazorquita de maíz, con una piparra, o sea, hemos mezclado cositas ahí muy simpáticas. Tenemos un rollito thai, ¿me entiendes?, con una salsa agridulce muy, muy rico. Tenemos un trampantojo, que es un capuchino de calabaza, ¿vale?, con una regaña. Y luego al lado tenemos un tartar de bacalao con una yema de huevo curada, ¿vale? Pues todo esto bien presentado, como hoy es obvio que hay que hacer, que la gente, el primer impacto visual por los ojos, sí, salga por los ojos. Aquí estáis viendo aquí en las fotos. Tienen todos una pinta espectacular. Una pinta espectacular. Tengo que decir también, Este, por ejemplo, que es la tarta de quesos, a mi hijo le encanta la tarta de quesos.
en su parte, digamos, aquí en la zona de abajo así semilíquida y según vas hacia arriba un poco más contundente, con una una galleta tipo brownie. Bueno, está de muerte. Está entrando hambre, no, pues Miguel. Sara, te voy a decir que, y con esto termino un poco la exposición, son nada menos que 7 platos, ¿vale? Más el postre. Son 6 platos, pero uno son 2 versiones, con lo cual 7 platillos, como se suele decir ahora, y, o sea, 7 experiencias. El postre, la tarta de quesos. Este, por ejemplo, es con unas chalotas glaseadas al vino tinto, una suprema. Evidente, la persona que quiera probar el trozo de bacalao, tiene trozo de bacalao, pero evidentemente no puedes saturar el paladar, porque claro. Hoy una de las cosas que se tiene muy en cuenta, yo soy un tremendo seguidor de David Muñoz, del archiconocido Diverso, ¿no? del triestrellado Diverso, y una de las críticas que le hacen últimamente es que después de 3 horas de comer todavía mantienes un estándar de disposición. Bueno, pues esa es una de las cosas interesantes en estas últimas jornadas, que no te saturas, que al final muchas veces sí, que dices ya otra más, y entonces empiezas a odiar las jornadas. No, eso no puede suceder. ¿Por qué? Que pues llegues bien al final, que te quedas y que lo bien y disfrutes de toda la experiencia, que en definitiva de eso se trata. El menú completo. Oye, pues qué bien, ahí me están entrando unas ganas espectaculares de probarlo, estas 7 elaboraciones más un postre. Ya 30 años de estas jornadas gastronómicas del bacalao, además en Ágreda, que luego se puede dar un paseo por allí, disfrutar del entorno, que es maravilloso, y en este hostal Doña Juana, que además tiene tanta historia. ¿Qué tiene que hacer la gente para poder reservar, para poder inscribirse? ¿Página web, teléfono, cómo funciona? Exactamente. Bueno, pues ahí, como es obvio, hoy en día tenemos todas las opciones encima de la mesa. Ejemplo, teléfono, evidentemente, el 217, o sea, 976-647-217. Luego también hay un móvil, también hay un WhatsApp, también hay una página web online. O sea, todas las opciones. Todas las opciones están. Es decir, sí que es cierto que el público, yo invito al público, sobre todo al público joven. ¿Por qué? Pues porque también doy la opción, y eso hay que tenerlo en cuenta, de que si alguien no quiere, o sea, es decir, dentro de un grupo hay una persona o hay varias personas que por circunstancias no les gusta el pescado, pues evidentemente tienen otras opciones. Es decir, no nos cerramos... No es exclusivo bacalao, No nos cerramos exclusivamente al bacalao. Sí que es cierto que no se comparte. Es decir, el menú es un menú cerrado para una persona, que está bien pensado para que lo puedas disfrutar, y que si hay una persona dentro de un grupo de 2, de 3, de 4, de 6 personas, pueda elegir otra cosa. ¿Vale? Y sobre el tema que estaba comentando, es decir, me gustaría que sobre todo la gente joven, porque es fundamental seguir sembrando en nuevos públicos, en públicos más jóvenes o con otra mentalidad, se acerquen porque verdaderamente merece la pena la puesta en escena que estamos haciendo. Bueno. De hecho, ahí está, le habéis estado pasando aquí este vídeo continuo, y la gente va a salir, que eso es en definitiva de lo que se trata, es decir, de volver a hablar de las bondades y decir, merece la pena. O sea, es decir, cumplir las expectativas. Y desde luego, además, yo creo que es algo distinto, algo diferente, un producto que, aunque muy conocido, pues a lo mejor no tenemos tan interiorizado aquí en esta zona, y con unas elaboraciones que tienen muy buena pinta. ¿Cuánta gente puede llegar a pasar por el hostal Doña Juana en estas jornadas? Pues normalmente estamos entre 600 y 700 personas. No está nada mal. Que no está nada mal. Oye, Luis Miguel, pues muchísimas gracias por acercarte esta tarde a charlar con nosotros, a presentarnos estas jornadas que tienen una pinta espectacular, y nada, recordarle a todo el mundo en casa que tienen hasta el 9 de abril, ¿no?, para poder disfrutar de ellas. Exactamente, todos los fines de semana, sábado y domingo, hora de comida, tenemos 2 turnos,
son unas jornadas que se hacen o sea, muy exclusivas, con lo cual más de entre 60 y 75 personas no damos más cabida, porque evidentemente la elaboración es muy extensa. Y bueno, y lo que es la Semana Santa concretamente, pues 6, 7, 8 y 9, ¿no? Hay un horario de comida. Qué bueno. Si te pregunto cuál es tu plato favorito de estas jornadas, ¿te pongo en un compromiso? Pues sí, ¿Tu sí, favorito de todos? sí. No, tengo el pan bao, a mí me encanta ese rollito de transgresor, ¿no? Porque de alguna manera quitas hierro a la etiqueta. Al final, lo que se trata hoy en día, ya con esta anécdota termino, tuve la ocasión de estar con la maître de casa, con Milagros Cacho, Milagros Mayor. Tuve la ocasión de estar en Basque Culinary Center hace ya unos años, y una de las cosas que proponían era, de alguna forma, quitar ese pozo Tan encorsetado. tan encorsetado a la alta cocina. Y hoy en día tú sabes que vas a los sitios con esas estrellas y demás, y lo que menos te encuentras es eso. Te encuentras mucha diversión, te encuentras mucha animación y de alguna manera el ver las cosas de otra forma. Queríais ir por ahí también. Oye, pues lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros. Que disfrutéis mucho también vosotros de estas jornadas desde dentro, que me consta que lo hacéis, si no, no llevaríais tanto tiempo haciéndolo. Tiene su aquel, pero sí, tratamos de pasarlo bien. Así tiene que ser.